Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario, mi Dios. Suplicamos el favor tuyo, Señor, en esta mañana, que podamos en una forma reposada, Señor, a través de la ayuda y de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, adorarte, Señor, con toda libertad, Señor. Señor, que podamos depositar, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, Señor, presentarla a tu mesa, Señor, y descansar, reposar en ti. Somos tus hijos amados y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, tú tienes cuidado de tus hijas, Señor. Señor, así que permítenos alabarte y bendecirte con esa libertad, Señor. Gracias, mi Dios. Recibe honra, gloria y alabanza, Señor, en todo momento, en todo lugar. Así sea. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuántos vinieron con gozo a la casa del Señor? Amén. Hoy vamos a cantar que nuestro Señor es fiel, que Él es siempre fiel. Y si usted lo cree, ¿por qué no nos ayuda con sus palmas? Venido a adorarte y a bendecir tu nombre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación.
bendiga, hermanos. Amén. Solamente les quiero invitar a que le den toda su alabanza y toda su adoración al Rey de Reyes. Amén. Y que le inviten a que su espíritu esté aquí llenándonos de su amor, de su paciencia. Amén. Para que cada día podamos ser más como Él. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Señor, te pido que en este momento podamos sentir tu espíritu aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Atmósfera cambiando, tu espíritu está. Es evidente tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Señor, eres tan bueno con nosotros, Señor. Tu amor nunca falla, tú siempre estás ahí por nosotros. Toda la gloria y toda la honra te damos, Señor. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que sea aquí tu voluntad como en el cielo.
milagros pueden suceder. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Siempre he aprendido que el milagro más grande es una vida transformada por el poder de Dios. Muchas veces en nuestro misticismo, muchas veces en nuestro fervor pentecostal, hacemos a un lado lo más principal, el deseo del Padre de ver en cada uno de nosotros a su Hijo formado. En la agenda del Espíritu Santo es que tú y yo seamos cada día transformados a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. Y ese es el milagro más grande que puede suceder dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos y las hijas de Dios. Así que yo te invito que, ¿por qué no llevas tu mano a tu corazón y le dices en una forma sincera: Señor, haz ese milagro en mi vida? Haz ese milagro. Posiblemente tú puedes mirar atrás y ver que la distancia entre lo que eres tú y lo que es el Señor Jesucristo es demasiado grande, demasiado grande. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. El fruto del Espíritu Santo es precisamente que cada uno de nosotros cada día se parezca más a nuestro Señor y Salvador. Y con tu mano en tu corazón dile: Señor, deseo ese milagro. Deseo el milagro más grande, Señor, que mi vida sea transformada con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Entiendo que derramaste tu vida en la cruz del Calvario, de tal manera de que fuera reconciliado con el Padre y fuera parte de la familia tuya, Señor, por la eternidad. Pero desde ya, Señor, haz esa obra, la que has comenzado, perfecciónala, Señor. Que sea notorio, Señor, esa transformación en el tiempo presente, con nuestros familiares primeramente, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, Señor. Continúa esa obra preciosa, Señor. Oh, con la mano en el corazón, Señor, intercedemos por ellos, Señor. Así sea, aleluya. Oh, aleluya. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Dale un fuerte alabanza al Señor, al que vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. Así como está sentado, sentado de pie, por favor, si prenden las luces. Quiero que salgan de su lugar, ¿verdad? Sé que todo el mundo tiene su mascarilla. Comparta con alguien, ¿verdad? ¿Qué significa para usted la iglesia? Y si le es muy difícil compartir qué significa para usted la iglesia, por lo menos comparta qué le gusta o qué no le gusta de la iglesia. ¿Okay? Yo no le voy a escuchar, así que échele ganas. Aquí, salga de su lugar, ¿verdad? Y comparta con alguien. Bueno, yo creo que la iglesia es esto y esto, ¿ok? Pero si le es más fácil compartir qué le gusta de la iglesia o qué no le gusta, aproveche, ¿ok? Con sus mascarillas, ¿ok? Así que salga de su lugar, por favor, salga de su lugar. Yes. Ok, le invito a regresar a su lugar. Era solamente compartir algo sencillo, no era abrir la puerta al chisme. Le invito a regresar a su lugar, incorporarse. Los pequeños hasta edad de 10 años pueden ir al comedor, ahí se les va a atender. Hasta la edad de 10 años, ¿ok? Si de momento hubiera uno de 11 y se siente todavía pequeño, pídale permiso a la maestra ya, ¿ok? Que el Señor les bendiga en esta mañana. May the Lord bless you in this morning. Vamos a entrar a la palabra del Señor. We're going to go into the Lord's Word. Y hoy quiero empezar a hablar acerca de lo que es la iglesia de Cristo. And today I want to begin talking about what the Church of Christ is. Hay muchas cosas que quisiera compartir a un nivel práctico. There are many things that I would like to share at a practical level. Gracias, mija. Entre una de ellas es cuándo debo de dejar mi iglesia. Among them
when I should leave my church. Pero pues ¿cómo voy a hablar de eso si no sabemos qué es la iglesia? But when am I going to talk about that if we don't know what church is ¿O para qué es la iglesia? or what it's for? Así que vamos a empezar con bases sencillas, So we're going to start off with a simple base, pero profundas. but profound. Así que hoy vamos a comenzar hablando de la iglesia de Cristo, verdades que no debemos ignorar. So today we're going to be talking about the Church of Christ, truths that we cannot ignore. Y vamos a leer Efesios 3 del 10 al 12 en la traducción viviente. And we're going to read Ephesians 3 from verses 10 to 12. Y dice la escritura, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. And it says, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en esta mañana en tu casa. Lord, we thank you in this time for the opportunity to be in your home. Señor, tu palabra nos dice que tú estás donde tu pueblo te alaba. Lord, your word tells us that you are where your people are worshiping you. Y cuando tú estás en medio de nosotros, And when you are among us, suceden cosas maravillosas. beautiful things happen. Sucede el milagro de que nuestra vida es transformada There are miracles in which our lives are transformed in. a la imagen tuya. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Como siempre, procuro hacer un repaso corto. As always, I try to do a short recap. Por un lado, hemos estado invirtiendo tiempo en algunas enseñanzas con respecto a Juan el Bautista. On one side, we have been putting time into some teachings about John the Baptist. Este hombre fue un hombre enviado por Dios This man was a man sent, y tuvo una tarea muy específica. and he had a very specific task. Y esa tarea era preparar el camino para el primer advenimiento del Mesías a esta tierra. And that task was to prepare the way for the first coming of the Messiah. Y esa es la razón por la cual consideramos que Juan el Bautista fue un precursor. And that is the reason for why we consider that John the Baptist was a forerunner. Él fue adelante antes de que el Señor Jesús apareciera en el escenario. He went before Jesus Christ was even in the scene. Hoy en día, en el tiempo presente, In today's time, le toca a la iglesia de Cristo ejercer ese ministerio precursor. it is the task of the Church of Christ to exercise that ministry of forerunner. Y yo creo que conocer de la vida de Juan el Bautista And I believe that knowing about the life of John the Baptist puede marcar algunas pautas para nosotros para ser precisamente una iglesia precursora. can mark some pauses for us to be precisely a forerunning church. Así que hemos definido lo que es una iglesia precursora. So we have defined what a forerunning church is. Y dice así, una iglesia precursora es una iglesia que entiende su propósito y discierne los tiempos y el espacio donde su Señor la ha colocado y se mueve en esa dirección para preparar el camino de su Señor. And it says, a forerunning church is a church that understands their purpose and discerns the times and space in which their Lord has placed themselves and moves according to the direction in which they can prepare the way for their Lord. Y lo mejor que nos puede suceder es poder entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas And the best thing that can happen to us is to comprehend what the purpose of the Lord for our lives is. en el tiempo que el Señor quiso que nosotros viviésemos. In the time in which the Lord wanted us to live in. Ahora, por otro lado, hay una carga muy fuerte en mi corazón Now, on the other hand, there is a huge weight in my heart de poder ser práctico of being able to be practical con cada uno de los que estamos presentes, con cada uno de los miembros de la iglesia. with every member that is present. Y hablo de la iglesia de la familia de la fe de Roca Eterna, And I'm speaking of the family of faith of Roca Eterna. ¿verdad? Quisiera que en esta aventura el Señor me dé la oportunidad And
And I would wish that in this adventure the Lord would grant me the opportunity que todos nosotros como iglesia de Roca Eterna that all of us as a church of Roca Eterna, seamos bendecidos y edificados por su palabra. that we may be blessed and built by his word. Y cuando digo todos nosotros, And when I say all of us, en verdad lo digo, todos. truly I mean every single one of us. Que nadie se queda fuera de esta bendición. That no one is left out from this blessing. Y hoy comenzaremos hablando de lo que es la iglesia de Cristo. And today we will begin talking about what the Church of Christ is. Por eso les dejé esa dinámica, ¿verdad?, de comentar con alguien qué es la iglesia de Cristo para usted. That's why I left that dynamic of speaking with someone what the Church of Christ is to you. Yo sé que para algunos es difícil definir algún concepto I know that for some it may be hard to define a certain concept, y por eso te di la opción, bueno, platica qué te gusta de esta iglesia o qué no te gusta de esta iglesia. and that's why I gave the option to talk about what you like about the church or what you don't like. Pero la pregunta esencial es, ¿qué es la iglesia de Cristo? But the essential question is, what is the Church of Christ? Ahora, siendo prácticos, esta pregunta va a traer muchas respuestas diferentes. Now, being practical, this question is going to bring a lot of different answers. Porque si pienso en un niño, me pregunto a mí mismo, ¿qué va a contestar ese niño acerca de qué es la iglesia? Because if you think of a child, I would have to ask myself, what is that child going to think regarding the church? Y por la experiencia que tengo sirviendo al Señor, And by the experience that I have serving the Lord, para un niño la iglesia es el lugar donde puede jugar y tener muchos amigos. for a child, church is a place where they can play and have a lot of friends, ¿A poco no? or not. Para los niños lo que les interesa es el juego. To children, what interests them is playing. Hay algunos que están pero urgidos de que se acabe el servicio para ir a jugar una cascarita de fútbol allá atrás. There are some that are very urgent in church finishing so they can go play soccer in the back. Yo me he dado cuenta que cuando una familia, después de estar muchos años en una iglesia, I've realized that a family, after being so long in a certain church, y deciden por diferentes razones moverse a otra iglesia, and they decide for different reasons to move to a different church, hay un dolor en el corazón de los niños, there is a pain in the children's heart. pero no, ese dolor no es por la presencia del Señor. But that pain isn't for the presence of the Lord. Ese dolor es porque ya no va a estar con sus amigos, That pain is because they're not going to be with their friends. ya no van a estar con sus cuates. They're not going to be with their little gang. Okay, van a tener el reto de conocer a otros nuevos amigos They're going to have the new task of meeting new friends, y eso como que se les hace difícil. and that's hard for them. ¿Qué sería la iglesia de Cristo para un adolescente o un joven? What would the Church of Christ be for a teenager or a young adult? Cuando ya están creciditos, When they're a bit older, la iglesia la ven con miedo. they see the church with fear. Igualmente la experiencia me ha enseñado esto. Equally, my experience has taught me this. Para la mayoría de los adolescentes, la iglesia es un lugar aburrido. For the majority of the youth, the church is a very boring place. Y sobre todo cuando son parte de una segunda generación. And mostly when they're part of the second generation. Batallan de comprender la dinámica de sus padres como primera generación. They battle to comprehend the dynamic of their parents as first generation. Están en esa presión social que viven en un mundo diferente que vivieron sus padres. They're in that social pressure that they're living in a different world from what their parents lived in. Y cuando vienen a la iglesia, ese desafío les persigue. And when they come to church, that battle follows them. Y luego cuando papá y mamá se ponen duros de que tienen que ir a la iglesia, And then when mom and dad get hard on them that they have to go to pues church, se hace más difícil para la vida de nuestros adolescentes. it makes the life for the youth even harder. Yo siempre que crecí con esta convicción en mi corazón. I was always raised with this conviction in my heart. Mientras que mis hijos vivan en mi casa, While my children live in my home, ellos tienen que venir a la iglesia donde viene su padre. they have to go to the church where their father is going. Pero hay algunos que no, hijo, quédate. Cristo no entra a la fuerza. But there's some adults that are like, no, son, stay. Christ doesn't come in at force. Ahora te estoy diciendo esto no tratando de disimular que no entiendo lo que sucede en el corazón del adolescente. Now, I'm trying to say this, No tratando de ignorar lo que está pasando en el corazón del adolescente. not trying to ignore what's going on in a young adult's heart. Ellos se ven sin opción,
They see themselves without option. se ven en un mundo diferente al que están viviendo, They see themselves in a different world as the one they're living in. y por eso para muchos de ellos la iglesia es aburrida. And that's why for many of them, church is boring. ¿Qué sería la respuesta de un adulto? Now, what would an adult's response be? Para muchos adultos, la iglesia es el lugar donde pueden pasar el tiempo. For many adults, church is a place where they can spend time. Usted sabe, a veces el día se hace largo You know, the day gets long, y es mejor venir a la iglesia que quedarse en la casa. and it's better to come to church than to stay at home. Por lo menos en el camino, en el tiempo de la iglesia y en el regreso, ya se fueron 3 horas. At least along the way to here, at church, and going back, that's approximately 3 hours. Y de momento usted deja de hacer el quehacer, o sus obligaciones, y viene a cotorrear o a socializar un rato a la iglesia. And you don't have to do your chores or your obligations, and you come to socialize for a while. Para una persona que le gusta vivir en una falsa piedad, For someone who likes to live en un cristianismo in a falso, fake Christianity, venir a la iglesia es una manera de pasar lista. coming to church is a way to get on the list. Hey, véanme, soy espiritual, yo vengo a la iglesia. Hey, look at me, I'm spiritual, I come to church. Pero muchas gentes adultas aún no han entendido qué es la iglesia. But many adult people have not yet understood what church is. ¿Qué sería la iglesia para nosotros los que servimos al Señor? What would church be to us who serve the Lord? Para los pastores, For the pastors? para los que se dedican al ministerio, ¿qué sería la iglesia? For those who dedicate themselves to the ministry, what would church be? Y lo digo con mucha pena, para muchos de nosotros And I say this with a lot of shame for many of us. vemos la iglesia como una plataforma donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. We see church as a platform where our dreams become a reality. Medimos el éxito por la medida de nuestro crecimiento ministerial. We measure our success by measuring how much we've succeeded in the ministry. ¿Cuántas iglesias puedo plantar? How many churches can I plant? ¿Cuántos ministerios se pueden desarrollar en la iglesia? How many ministries can I develop in the church? Y todo eso es bueno en cierto sentido. And in a certain sense, all of that is good. Pero un problema que le pasa a los consiervos míos y a su servidor le puede pasar But one problem that occurs to the people who serve es verse ocupado mucho en la obra de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, is being so occupied in the work of the church y descuidar su relación con el Señor. and disregarding their personal relationship with the Lord. Y todavía poquito peor, And even a little worse, pensar que estoy bien con el Señor por tanta actividad en el campo de la iglesia. thinking that I'm okay with God because of everything that I'm doing in the church. Y nosotros los que servimos al Señor podemos caer en ese error de lo que es la iglesia. And we who serve the Lord can fall into that mistake. ¿Qué sería la iglesia para un no creyente? What would church be for a non-believer? Para ellos es más fácil definirla. For them, it's easier to define. Un edificio con una torre y una cruz en la torre. A building with a tower and a cross on the tower. Para muchos eso es la iglesia. For many, that's church. A veces yo estoy en mi oficina y veo que la gente se paran, los que caminan se paran enfrente de la iglesia. Sometimes I'm in the office and I can see that the people walking by, they stop in front of the church. Y muchos de ellos ni entienden lo que dice el letrero de la iglesia, And many of them don't even know what the sign says, pero ven el logo de esta montañita y la cruz arriba de la montañita. but they see the logo, the mountain with the cross on top. Se paran enfrente y se persignan. They stand in front of it and they, oh, Eso. ¿Por qué? Porque ellos definen la iglesia desde la perspectiva de un lugar, de un edificio. why do they define church as a perspective from a building? Para otros más sinvergüenzas, For some others who have no shame, sobre todo los hombres, mostly men, la iglesia es un lugar donde pueden buscar novia. church is a place where they can find a girlfriend. Aquí en nuestra iglesia se han ido varias muchachas con lobitos que vinieron vestidos de ovejas, Here in our church, many young women have left with wolf who dressed up as sheep within the church porque ellos consideran que aquí vienen mujeres bien comportadas. because they think that here, the women that come here are well-educated and well-behaved women. Tontos no están. They're not dumb. Así que vienen y se incorporan y que como que son parte de la reunión. And they come and they incorporate themselves and act as if they're part of it. Cae la muchacha They
Se enamora la muchacha de la persona They fall in love, y luego se la lleva. Ya no viene ni la muchacha ni el muchacho. and then they take her, and he doesn't come, nor does his girlfriend. Eso no es la iglesia de Cristo. That's not the Church of Christ. Y para mí es bien importante que cada uno de nosotros, todos, And for me, it is very important that every single one of us entendamos que es la iglesia. understand what church is. Como pastor de Roca Eterna, As pastor of Roca Eterna, yo tengo una sincera preocupación por la primera, segunda y tercera generación. I have a sincere worry for the first, second, and third generation, Que tengan una idea clara de lo que es la iglesia de Jesucristo. that they may have a clear idea of what the Church of Christ is. Y a pesar de que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia local, Roca Eterna, And although our local church, Roca Eterna, cuenta con una sana doctrina, can count themselves lucky with a healthy doctrine, mi corazón se parte porque la primera generación no tiene un concepto saludable de lo que es la iglesia. my heart breaks a little because the first generation does not have a clear concept of what the Church of Christ is. Algunos de ustedes tienen prejuicio con la iglesia local. Some of you have prejudice against the local church. Y si tú tienes prejuicio y una idea equivocada de lo que es la iglesia, And if you have that and a wrong idea of what the church is, imagínate la idea que tienen tus hijos. imagine the idea that your children have Y échense en esto a la bolsa. and put this in your bag. Padres, Fathers, si ustedes menosprecian la iglesia de Cristo, if you disregard the Church of Christ, no te extrañe que el día de mañana tus hijos la menosprecien. don't be weirded out if the day of tomorrow your child does the same, Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. whether you want to accept it or not. ¿Con qué autoridad le vas a decir a tu hijo o a tu hija que no sea parte de los caminos del Señor? With what authority are you going to tell your daughter or son to not stray from the Lord's Si no path tienes un vivo celo por Cristo y no tienes un compromiso con la iglesia de Cristo. if you don't have a compromise with the Church of Christ or a zeal for Him? Y yo tengo una sincera preocupación por todas las generaciones en nuestra iglesia. And I have a sincere worry for all of the generations in our church. Vamos a empezar hablando de lo que es la iglesia. We're going to begin talking about what the church is. Curiosamente, la iglesia es un misterio. Curiously, church is a ministry. No, misterio. Oh, a mystery. Es decir, un secreto oculto. It's to say a secret. Yo veo que a los adolescentes les gustan las películas así, que tengan una narración misteriosa. I see that the youth likes to watch movies that have a sort of mysterious narrative. Y aunque no lo creas, la Biblia cuando habla de la iglesia, And although you don't believe it, the Bible, when it speaks of the church, la presenta como un misterio, it presents it as a mystery, como un secreto profundo, oculto. as a very hidden secret. Yo tengo aquí varias citas, I have many verses. las voy a leer solamente por motivo de grabación. I'm going to read them only for the recording. Marcos 4:11, Colosenses 1:26 al 27, Romanos 11:25, Efesios 3:3. Pero voy a leer solamente la que leímos al principio. So it'll be Mark 4:11, Colossians 1:26 to 27, Romans 11:25, and Ephesians 3:3. Efesios 3:10, Ephesians 3:10. el verso que leímos al principio dice así. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Cuando dice esto, Okay, so Ephesians 3:10 says that so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities, so that through that, cuando dice todo esto lo está diciendo porque los versos anteriores está hablando del misterio de Cristo. when it says that, it's saying it because the verses prior are speaking of the ministry of the church. ¿Cuál es ese misterio que está detrás de la iglesia? What is that mystery that is behind the church? Que los gentiles son coherederos del mismo plan de salvación que el pueblo judío. That the Gentiles are Coherederos. Van a compartir la herencia, they're going to share the inheritance al igual que el pueblo judío. as well as the Jewish people. Ahora, lo interesante de este verso 10
So what's interesting about this verse 10, haciendo mención de ese misterio de Cristo con respecto a su iglesia, so mentioning that mystery regarding the church, es que el Señor lo quiere dar a conocer mentioning that is that the Lord wants to have it known a todo gobernante y autoridad en los cielos. to all authority and governor in the heavens. Ahora, déjame decirte, Now let me tell you, cuando pienso en las palabras del rey David en el Salmo 8, del 4 al 5, so when I think of the words of King David in Psalms 8 from verses 4 to 5, déjame decirte que ya era una gracia de Dios que Dios se fijara en el hombre, it was already grace of the Lord for him to notice that man, para que el hombre se hiciera cargo de toda la creación de Dios. so that man may take charge of all of the Lord's creations. Así que dice el verso, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. And it says, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Y quiero marcarte que ya era una gracia de Dios que el Señor le permitiera al hombre gobernar a la creación del Señor. And I want to make note that it was by the grace of God that he allowed man to take care of all of his creations. Porque la grandeza del hombre con respecto a los ángeles, Because the grandness of man regarding angels, hermano, es poca, es pequeña. it's very minimal. Tuviera más mérito pensar que Dios le ordena a los ángeles gobernar las cosas que Él creó aquí en la tierra. It would be more merited to believe that the Lord orders the angels to take care of all the creations. Mas, sin embargo, el Señor en su misericordia y en su gracia quiso que el hombre tuviera control de todo lo creado. Yet in his mercy and grace, he wanted man to take care of all that. Esa es una cosa. And that's one thing. Pero otra cosa preciosa es lo que leímos en el verso anterior. But the other precious thing is what we read in the prior verse. Dios tuvo interés God had an interest de que en los cielos, that the heavens, en toda gobernante y autoridad en los cielos, that all authority and governing role in the heavens se diera testimonio de su misericordia para con nosotros los gentiles. would be a testimony for his mercy with us. Hermano, eso es algo precioso. That's something precious. Algo que los ángeles no disfrutaron en su momento. Something that the angels didn't enjoy in their time. El ángel que cayó. Those that fell, they fell. Tuvo un tiempo de prueba. They had a time of trial. Y los que reprobaron esa prueba se condenaron a sí mismos. And those who fell, they condemned themselves. Pero el hombre cayó, pecó. But man fell. Y hubo una oportunidad de restauración, de salvación para con el hombre a través de Cristo Jesús. And there was an opportunity of redemption and salvation through Jesus Christ. Y entiéndame esto claro. And understand this. Satanás cayó de los cielos, fue enviado más abajo y todavía va a ser enviado más abajo. Satan fell, he was sent all the way down, and he will be sent even further. La Escritura nos dice que va a haber un tiempo donde él va a ser atado por 1000 años. The scripture tells us that there is going to be a time where he will be tied for 1,000 years. Va a estar en el lago de fuego por 1000 años. He will be in En el infierno por 1000 años. hell for 1,000 years. Después va a ser liberado. Then he will be liberated. Ahora, todo esto tiene su propósito. And all of this has its purpose. Oiga, ¿qué sería si cada uno de nosotros fuera encarcelado 5 años? What would be of us if we were incarcerated 5 years Por nuestros delitos y por nuestras maldades. because of our evils? Muchos de nosotros, yo estoy seguro que entramos en reflexión. I'm sure that many of us will have some time to reflect. Si fueran 10 años, 20 años, If it were 10 or 20 years, aunque es difícil incorporarse a la sociedad, although it's hard to incorporate yourself back into society, yo estoy seguro que la mayoría del hombre reflexionar en su corazón en el tiempo que está en la prisión. I'm sure that the time that the man is in prison, they would reflect. Y en lo más profundo de su corazón, a lo mejor haya un deseo de salir y ser diferente. And in the very depths of their heart, there's going to be a wish to go out and be different. Satanás y los ángeles caídos no conocen eso. Satan and his fallen angels don't know that. 1000 años en el infierno. 1,000 years in hell. Era para que saliera con un corazón arrepentido, humillado delante del Señor. It's for him to come out with a humbled heart and put himself before the Lord. Eso es lo que la Escritura define como el misterio de la iniquidad. That is what the scripture regards as the mystery of iniquity. Y cuando Satanás salga, se rebela contra su Señor.
And when Satan goes out, he reveals himself before his Lord. Así que Dios tiene, ¿verdad?, en su corazón el deseo de anunciar en los cielos. So God has in his heart the wish to announce it to the heavens. No solamente que redimió a Israel, Not just that he redeemed Israel, sino a un pueblo inalcanzable también lo salvó por su gracia. but he also saved an unreachable people by his grace. Yo no sé si tú has pensado ya en calidad de ser humano. I don't know if you've thought about in the quality of being human. Llega momentos que yo digo, Señor, ¿por qué no me hiciste parte de los judíos? ¿Por qué no fui judío? There are times when I ask, Lord, why didn't you make me Jewish? Oiga, hablar hebreo, Hey, speaking Hebrew, conocer todas las tradiciones, ¿verdad?, y ceremonias bíblicas. knowing all their traditions and biblical ceremonies, Y que el linaje mío fuera siempre esa tendencia judaica, judía. and that my lineage would forever have that Jewish tendency. No, hermano, el Señor le plació que naciera en la Ciudad de México. No, it pleased the Lord for me to be born in the city of Mexico. Que un chilanguito fuera pastor. Que alguien natal de la Ciudad de México fuera su siervo. That a native from the city of Mexico would be his servant. Hermano, ¿sabe qué mezcla de razas yo tengo, hermano? Do you know what kind of mix of races I have? Ese nombrecito de Garduño, no creas que ni siquiera está bueno, está horrible. The name Garduño, it's not even that good, it's horrible. Garduño significa ratero. Garduño means rat keeper. Que le gusta tomar, arrebatar las cosas para sí. That he likes to take things. Por eso creo que en Salvador dice, vamos a la Garduña. That's why I think that in El Salvador they say, yeah. Pero qué bonito que al Señor le plació But it's so beautiful that it pleased the Lord fijarse en mexicanos, salvadoreños, gente de Guatemala. to set his eyes on Mexican, Salvadorians Hermano, con un trasfondo tan horrible, lleno de idolatría. with a horrible background filled with idolatry. Sí es verdad que venimos de aztecas, zapotecas, toltecas, mayas. It's true that we come from a whole bunch of different tribes. Y luego esa tradición católica que muchos de nuestros países sufrieron al venir los españoles. And then we all have that Catholic tradition that many of us were accustomed to. Al Señor le plació, hermano, darnos la misma herencia que el pueblo de Israel va a tener. It pleased the Lord to give us the same inheritance Aleluya. that Israel had. Y lo más precioso, decirle a los ángeles, arcángeles, hablarles de la grandeza de su gracia. And the most beautiful thing, speaking of his angels about his grace. Así que la iglesia no puede ser un lugar aburrido. So the church can't be a boring place. La Biblia la presenta como un misterio, The Bible presents it as a mystery, algo que produce, ¿verdad?, ganas de descubrir ese misterio. something that produces a need to want to discover that mystery. Quiero definir iglesia, eclesia, I want to define church, ecclesia, eclesía. ecclesia. Dice así, el diccionario griego-español traduce eclesía como asamblea del pueblo, reunión convocada, asamblea de fieles, reunión de santos, lugar de asamblea, asamblea por convocatoria, mientras el significado etimológico de eclesia son los llamados a salir fuera. Lo voy a poner fácil para mi traductora. Lo que esta definición dice, What this definition is saying, que la iglesia tiene que ver con el lugar donde se reúnen los hermanos de la fe. that church has to do with a place where brothers and sisters of the faith assemble. Especialmente el apóstol Pablo les llamaba santos, Especially the Apostle Paul would call them saints, la reunión de los santos. the assembly of the saints. Como pueblo hispano tenemos que tener cuidado cuando usamos esa palabra, As Hispanic people, we have to be careful when we use porque that la word. cultura católica ha etiquetado a los santos como esas imágenes de hombres o mujeres a través de los años. Because the Catholic culture has identified their images as saints. Pero bíblicamente los santos son todos los lavados con la preciosa sangre de Cristo. But biblically, the saints are all of those washed by Christ's blood. Algunos todavía tenemos mucho trabajo. Some of us still have a long way to go. Algunos todavía somos tremendos.
Some of us still have some things going on, pero el Señor nos identifica como sus santos, but the Lord identifies us as his saints porque Él nos ha apartado para sí. because he has placed us for himself. Así que si quieres entender qué es el término eclesía, So if you want to understand what the term ecclesia is, tiene que ver con algo así como estamos ahorita, it has to do with something similar to how we are now, donde se reúnen los hermanos, las hermanas, where brothers and sisters assemble, y somos parte de la familia de la fe. and we are part of the family of faith. Con este rollo del COVID-19, With everything that's going on with COVID-19, el Señor sacudió muchas áreas de la iglesia y muchos ministerios. the Lord shook various areas of the ministry and the church. Y la sorpresa que yo me he llevado en todo este año pasado And the surprise that I've taken within this past year es que muchos miembros de las iglesias prefirieron desertar por causa del COVID. is that many members of the church decided to desert the church because of COVID. Pero eso es lo que había en su corazón. But that's what was in their heart. Ahora déjate explico todavía más. Now, let me explain it a bit better. A veces me digo, ¿cómo es posible que vayan al trabajo, vayan a la escuela, How is it possible for them to go to work or go to school, vayan al mandado, for them to go to their errands, vayan a los restaurantes go to restaurants, y tengan miedo venir a la casa del Señor? yet they have fear to come to the house of the Lord? Pero simplemente el Señor utilizó todo esto But the Lord simply utilized all of this para purificar su iglesia. to purify his church. Y lo más triste que ciertos siervos del Señor And the most saddening part is that certain servants of the Lord, también les gustó el negocio, they also liked to do that. porque es más fácil predicar desde su casa o desde un lugar solitos y no batallar con la gente. Because it's easier to see a preaching from their home or a place where they're alone and not be surrounded by people. Eclesía definitivamente tiene que ver con un lugar en vivo donde hay gente de Cristo. Ecclesia definitely has to do with a place live where there is a reunion of people. Pero hay una significación espiritual también en eclesía. But there is also a spiritual meaning to this. La parte final de esa definición dice que hemos sido llamados a salir fuera. The last part of this definition says that we have been called to go outside. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versos 2 y 14, algo muy precioso. And Paul says in Colossians 1, verses 12 to 14, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. And it says, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light, he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. El verso 13 tiene que ver mucho con el concepto de eclesía. Verse 13 has a lot to do with the concept of ecclesia. Dice, el cual, hablando de Cristo, Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas And it says, from which, speaking of Christ, he has delivered us from the domain of darkness y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. and has transferred us to the kingdom of his beloved Son. Este traslado de un reino al otro, This transference from one kingdom to another, créemelo, por la definición original en griego, by the original definition in Greek, es un traslado con violencia. it's a violent transfer. Es decir, por el poder del Espíritu Santo, It's to say by the power of the Holy Spirit, hemos sido arrebatados de las mismas manos del infierno de Satanás, we have been taken from the own hands of hell and Satan con el poder de Dios para ser colocados en un reino completamente diferente. with the power of Christ to be placed in a kingdom completely different. Eso es iglesia. That is church. Hemos sido separados, hemos salido de un lugar para estar en otro lugar We diferente. have been separated, we have been taken from one place to be placed in another completely different. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Who form part of the church? Aquí hay una definición muy extensa,
There is a very extensive definition que tiene que ver con la iglesia universal. that has to do with the universal church. Antes de leerla, Before reading it, cuando digo iglesia universal, when I say universal church, no tiene que ver nada con los padres de sufrir, con una secta it has nothing to do with the sect que se llama Para de Sufrir. that is called Stop Suffering. Nada, nada. It has nothing to do with that. Tampoco tiene que ver nada con la iglesia católica, It also has nothing to do with the Catholic porque el Church, término católico significa universal, because the Catholic term means universal. pero bíblicamente podemos entender que hay una iglesia universal. But biblically, we can comprehend that there is a universal church. Y a esta la forman todos los creyentes. And this church is formed by all the believers. Dice así, la iglesia está compuesta por la totalidad de los redimidos por la sangre de Jesucristo, puesto que cada creyente fue bautizado por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Esta totalidad incluye a los creyentes cristianos del pasado, del presente y del futuro, rompiendo también barreras raciales, geográficas, culturales, sociales y denominacionales. And it says the church is made up of the total of those redeemed by the blood of Christ, who have been, saying that every believer has been baptized by the Holy Spirit in one whole body, which is the body of Christ. And its total includes all those Christian believers from the past, from the present, and from the future. Breaking also any barriers, racial, geographical, cultural, or social and denominational. Very good. Eso quiere decir que tenemos hermanos en el otro lado del mundo. That means that we have brothers and sisters in the other side of the Si la world. sangre de Cristo ha aplicado en sus vidas, If the blood of Christ has been applied to your lives, no importa que te caigan mal los coreanos, it doesn't matter that you don't like Koreans. si ellos han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, tienes hermanos coreanos. If they have received Christ as their Savior, you have Korean brothers and sisters. Que comen diferentes que nosotros es una cosa, That they eat differently from us, that's one thing. pero ser cristianos y ser parte de la iglesia de Cristo es otra diferente. But being Christian and being part of the body of Christ is something completely different. Sí saben que para los coreanos abrir y masticar mucho y sonar es parte de su tradición. You know that for Koreans, chewing loudly is part of their culture. Insert smacking noise. Y nosotros si hacemos eso nos van a decir, ¿qué no te enseñaron a comer? And if we do that, people will tell us, did no one teach you how to eat? Pero para ellos no hacer ruido But for them not doing noise, es símbolo de que no les gustó o no están disfrutando la comida. that's a sign that they didn't like or didn't enjoy their food. Así que te estoy avisando para que no hagas sentir mal a un coreano. So I'm telling you now, so you don't make a Korean person feel bad. Cuando estés con ellos, haz mucho ruido. When you're with them, make a lot of noise. Ellos van a creer que te gustó su comida They're going to believe that you really liked y their te van a food, invitar más and they're going to invite you more, y no se van a ofender. and they won't be offended. Hermano, hay mucha gente esparcida en la faz de la tierra Rather, there's a lot of people spread out through earth que el mismo Cristo que te salvó les ha salvado a ellos. that the same Christ that saved you has saved them. Dice Efesios 1:7, Ephesians 1:7 says, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. and it says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Hay hermanos de otra denominación que son tus hermanos, There are brothers from other denominations porque, that are your brothers. porque la misma sangre que te redimió les ha redimido a ellos. Because the same blood that redeemed you has redeemed them. Así que esos son los que forman parte de la iglesia de Cristo. So they are the ones who form part of the Church of Christ. Pero quiero recordarte, te di una definición de lo que es la iglesia universal. But I want to remind you, I gave you a definition of what the universal church is. Pero la escritura no habla tanto de la iglesia universal. But the scripture doesn't speak much of the universal church. Realmente habla más de la iglesia local. Truly, it speaks more of the local church. Habla más del 90%, cuando habla de la iglesia, habla más del 90% de la iglesia local
que de la Iglesia Universal. When it speaks of church, more than 90% of it is referring to the local church rather than the universal one. Y recuerda, la iglesia local es un lugar como este, And remember, the local church is a place like this one, donde 2 o 3 están congregados en su nombre. where there are 2 or 3 assembled in his name. Una iglesia local no solamente es una mega iglesia, una iglesia gigante. A local church isn't just a huge church. Puede ser una iglesia con 2 familias, con una familia, con un grupo pequeñito. It can be a church with 2 families or a small group, Y es parte de la iglesia local. and it is part of the local church. Tú y yo debemos tener cuidado. You and I have to be careful. Cuando una iglesia local se cree la iglesia universal When a local church believes itself to be a universal o church, reclama que es la iglesia original de Cristo, or claims that they are the original Church of Christ, refiriéndose a que es parte de la iglesia que se originó en Hechos capítulo 2, referring to them being part of the original church that formed itself in Acts chapter 2. es una iglesia que de original lo tiene todo o lo tiene nada. It's a church that originally it has everything or it has nothing. Hay veces que la presunción se nos sube a nosotros los ministros con respecto a sus iglesias o a las iglesias que el Señor les permite pastorear. There are times in which Nosotros como ministros us as ministers, caemos en el error we fall into the mistake de creer que nuestra iglesia es la mejor. of believing that our church is the best, Es la única donde el Señor se va a manifestar. that it's the only one in which the Lord can manifest Es himself. visualizar a nuestra iglesia como la única y la única Coca-Cola en el desierto, This is visualizing our church as the last Coca-Cola in the desert, como si fuera la iglesia universal, la única. as if it were a universal church or the only one. Debemos de tener cuidado. We have to be careful. Somos parte de una iglesia universal porque hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, We are part of a universal church because we have been washed by Christ's blood, pero ser parte de una iglesia local but being part of a local church es el fruto de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas it is the fruit of accepting the lordship of Christ in our lives, para comprometer nuestros corazones con una reunión de santos, de hermanos y hermanas. to compromise our hearts for an assembly of the saints. ¿Están conmigo? Are you with me? Algunos dicen, no, mejor yo me quedo en casa y veo servicios en internet. Some say, no, I'll just stay at home and watch some sermons on the internet. Sí, es parte de la iglesia universal, Yeah, that's part of the universal church. pero el énfasis de las escrituras y del Señor es ser parte de una iglesia local. The emphasis in the scriptures is being part of a local church. Así que debemos de tener una idea clara y saludable de lo que es la iglesia de Cristo So we have to have a clear and healthy view of what the church of Christ is. y entender que el Señor está más interesado de vernos comprometidos con la iglesia local. And we have to comprehend that Christ is more interested, the Lord is more interested in seeing us compromise with the local church. Quiero enseñar algunas verdades de la iglesia de Cristo I want to teach some truths about the church of Christ que tú y yo no podemos olvidar. that you and I can't forget. Así que venía preparado con 3, So I came prepared with 3. solamente voy a compartir una. I'm only going to go over one. Lo primero que no puedes olvidar es que la iglesia de Cristo es la cabeza, perdón, Cristo es la cabeza de la iglesia. The first thing that you can't forget is Christ is the head of the church. Una vez más repito, Cristo es la cabeza de la iglesia. I'll once again repeat, Christ is the head of the church. Texto bíblico, Efesios 5, 22 y 23. Las casadas, hermanas casadas, atención, atención, atención. A biblical text, Ephesians 5, 22 to 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando leo este verso, So it says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. And when I read this verse, oh, pobrecitas de mis hermanas, I say, poor sisters of mine, porque someterse a sus esposos ya es un desafío. because submitting yourself to your husband is a task of its own. Y siempre he creído que ni están sometidas a sus esposos, And I've always believed that they're not even submitted to their husband. tampoco al Señor Jesucristo. They're not submitted to Jesus Christ.
Porque una mujer que se somete a su esposo Because a woman who submits themselves es to que their está husband, reflejando su sometimiento hacia su Señor, su Salvador. that's them reflecting how they can submit to their Savior. Aclaro una vez más, varones, I'll clear this up once more, men. no te recomiendo que cuando salgas de este lugar I do not recommend that when you leave this place, le digas a tu mujer, ¿oíste lo que el Señor dijo a través de su palabra? you tell your wife, did you hear what the Lord said? Dice que te sometas a mí. He said to submit yourself to me. Ella te va a decir, sí, pero deja que Él me lo diga. She's going to say yes, but let him tell me. Ok, no te salgas del tema, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Even as Christ is the head of the church, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. which is his body and is himself its Savior. Cristo es la cabeza de la iglesia Christ is the head of the church. y es algo que tú no puedes olvidar. And it's something that you can't forget. Yo creo que el mejor comienzo para nosotros, And I believe that the best beginning for us para tener una idea clara, una idea restaurada de lo que es la iglesia, to have a clear and concise idea of what the church es que veamos que Cristo es la cabeza de ella. is that we see that Christ is the head of the church. Vamos a definir qué es cabeza en este texto. We're going to define what the head would mean in this text. Escafale o cabeza. It's gafale or head. Centro de comando. It's the center of command. Es un punto de inicio de partida. It's a point of Start point. a starting point. Cristo como cabeza es quien dirige a su iglesia. Christ as the head is who directs the church. En un sentido, Cristo al ser considerado como cabeza de la iglesia significa que Él es el gobernante, Él es el dirigente, el responsable que guía a la iglesia como su líder y su Señor. In a sense, saying that Christ is considered as the head of the church, this goes to mean that he is the governor, the leader, and the one responsible for leading his church as their leader and their God. Este texto es muy crucial y es muy filoso, sharpie para algunos. This text is very crucial for some Porque cuando se trata que la mujer se someta a su esposo, because when it comes to the wife submitting to their husband, inmediatamente en algunos corazones fluye ese sentido machista. immediately in some of the hearts there's that sense of Macho man. Que el hombre se tiene masculinity, peor que eso. worse 10 times. Un talibán, si pudiera decirlo así. Ok, estoy poniendo a prueba aquí a... Gloria a Dios por eso. Déjate explico un poquito esto de cabeza. Let me explain a little about the head. La Biblia lo dice, Colosenses 1:18. The Bible says it, Colossians 1:18. Dice así, y Él, hablando de la persona de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. And speaking of Christ, it says, and he is the head of the church, of the body of the church. Es decir, Cristo es su Señor, It's to say Christ is their Lord. Cristo es Señor de todo lo que hay, Christ is Lord over everything that there is. y tú y yo debemos de entender que Él es la única y la verdadera cabeza de la iglesia. And you and I have to comprehend that he is the one and only head of the church. Y lo que esto nos presenta a nosotros como pueblo de Dios And what this presents to us as the people of God es que tú y yo debemos estar sometidos bajo el liderazgo de Cristo. is that we have to be submitted under the leadership of the Lord, of Christ. El texto es claro, la esposa debe de someterse o sujetarse a su esposo. The text is clear. The wife has to submit themselves to the husband. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Is it hard? Yes, it's hard. Pero la escritura es clara. But the scripture is clear. El que debe de llevar el liderazgo en casa es el varón. The one who is supposed to take leadership at home is the man. Ahora, no te emociones, varón, porque un verso arriba dice, someteos los unos a los otros en el Señor. Now, men, don't get too excited because a text above says to submit to each other in the Lord. Pero el Señor te ha hecho más fuerte,
But the Lord has made you stronger. El Señor te ha hecho más frío He's made you colder para que marques el paso en tu hogar, en tu casa, so that you may mark the steps that need to be taken in your home, en todas las áreas que sean necesarias. in every area that may be necessary. Entonces no podemos deslingar o no podemos menospreciar la realidad que Cristo como cabeza es nuestro líder. So we can't disregard the fact that Christ as the head is our leader. Él es el que ordena y tú y yo debemos de someternos a su liderazgo. He is the one who orders, and we have to submit ourselves to Él his es el que leadership. dice, es por aquí y vamos por ahí. He is the one that says it's that way, and we go that way. Es por acá y vamos por allá. He says it's this way, and we go that way, Porque Él manda. because he's in charge. Tú y yo no mandamos. You and I aren't in charge. Y eso es lo primero que debemos de recordar siempre. And that is the first thing that we must always remember. Por la palabra del Señor somos llevados a someternos al liderazgo de Cristo. By the word of the Lord, we are taken to submit ourselves to Christ. El pasaje de Efesios nos da el ejemplo. La mujer sometida a su esposo, The passage in Ephesians gives us the example. The wife submits themselves to porque the el husband, esposo es el líder. because the husband is the leader. La iglesia ha sometido a Cristo, porque Cristo es el líder. The church submits to Christ because Christ is the leader. Este texto me gusta, 1 de Corintios 11:3. I like this text, 1 Corinthians 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. And it says, but I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Recuerda, cabeza tiene un sentido de comando, de autoridad. Remember, a head has the sense of command or authority. No tiene que ver nada con el abuso de esa autoridad. It has nothing to do with the abuse of that power or authority. Y este verso una vez más está no en el contexto de la iglesia, And this verse is once again not in the context of the church, sino en el contexto de un hogar. but in the context of a home. Está estableciendo el orden de autoridad. It is establishing the order of authority. El varón es cabeza de la mujer. The man is the head of the woman. Hermano, tú eres cabeza en tu casa. Brother, you are the head in your home. Tú eres ese centro de comando, de dirección, de líder para tu esposa, para tus hijos. You are that center of command and the leader for your wife and your children. Pero debes de realizar que tú no te mandas solo. But you have to realize that you aren't in charge of yourself, O tú no te debes de mandar solo. or you're not supposed to be in Tú charge y of yo yourself. como varones You and I as men, tenemos ese privilegio de ser los líderes del hogar, we have that privilege to be the leaders of our home, pero tenemos la obligación de asegurarnos de que Cristo sea nuestra cabeza. but we have the obligation to make sure that Christ is our head. Échate esto a la bolsa. Take this into consideration. Si tú tienes una alta urgencia de que tu esposa se someta a ti, If you have an urgency that your wife has to submit to you, deberías de escudriñar tu corazón. you should scrutinize your heart. Porque si tú no estás sometido a Cristo, Because if you're not submitted to Christ, ¿con qué autoridad quieres o exiges que ella se someta a ti? with what authority do you want her to submit to you? ¿Están conmigo? Are you with me? Yo creo que bíblicamente la mujer no fue llamada para tener autoridad espiritual. I think that biblically the woman was not called to have spiritual authority. El Señor tiene sus múltiples razones, The Lord has his multiple reasons, pero quiero decirte una cosa. but I do want to say one thing. Si tú ves con recelo tu papel como autoridad porque eres varón, If you see your role as authority highly because you're a man, pero no estás sometido a Cristo, but you're not submitted to Christ, ¿con qué autoridad quieres tomar ese puesto de comando de autoridad sobre las gentes? with what authority do you want to take that role of an authority figure with people? Para que me entiendas mejor. So that you understand me better, Yo no debiera de predicar la palabra del Señor I shouldn't be preaching the word of the Lord si no estoy dispuesto a someterme a Jesucristo. if I'm not willing to submit myself to Jesus Christ. Porque yo no soy la cabeza de la iglesia. Because I am not the head of the church. El Señor me ha permitido dirigirla, The Lord has allowed me to direct it,
pero igual que tú soy parte del cuerpo de Cristo. But just as you, I am part of the body of Christ. Y muchas veces nosotros los siervos del Señor nos creemos los dueños de la iglesia And many of times we as servants of the Lord, we believe ourselves y predicamos como si fuéramos una grandeza de autoridad. and we preach as if we were a grand role of authority. Pero en el lugar secreto no estamos dispuestos a someternos al liderazgo de Cristo. But in the secret place, we're not willing to submit ourselves to Christ. Porque yo estoy seguro que si todo siervo del Señor buscara y se sometiera a Cristo, Because I'm sure that if every servant of the Lord seeked to submit themselves to Christ, dejaríamos de hacer tantas tarugadas que no se nos ha mandado hacer. we would stop doing so many things that we have not been called to do. ¿Están conmigo? Are you with me? Cristo es la cabeza de la iglesia. Christ is the head of the church. Me quedo con muchas ganas de seguir ministrando, I'm staying with a lot of want to keep ministering. demasiadas ganas, Too much. pero ponte de pie. But stand up, please. ¿Qué ha sido para ti la iglesia? What has the church been for you? ¿En realidad la abrazas? Do you really embrace it? Ay, ella está llena de hombres y de hermanas chismosas. Oh, it's full of men and women who gossip. Pues bienvenidos a la realidad. Well, welcome to reality. Hay un libro escrito y hablando en uno de sus temas con respecto a la iglesia. There is a book that has been written regarding some of the topics. Dice, si Church. tú andas en busca de la iglesia perfecta It says if you're seeking the perfect church y finalmente la encuentras, and you finally find it, mejor abandónala pronto. you better leave it soon. La vas a echar a perder, You're going to ruin it porque no hay iglesia perfecta. because there is no perfect church. Pero la pregunta, ¿qué tan comprometido estás con la iglesia? But the question is, how compromised are you with the church? Ahora, yo he comprendido varias cosas aún por encima de la iglesia. Now I've come to comprehend many things above the church. Hay algo que es más importante que la iglesia local. There's something that is even more important than the local church. Y obvio, es el dueño de ella, Cristo. Obviously, it's the owner of it, Christ. Yo te he compartido que para mí la iglesia, hermano, es mi pasión. I've shared with you that for me, the church is my passion. Crecí en ella I was raised in it desde los 6 años. since I was 6. Compartía con los varones este lunes. I was sharing with the men on Monday. Mi madre tomó la iniciativa de llevarnos a las buenas o a las malas a la iglesia. My mother took the initiative to take us to church whether we wanted it or not. Y déjame decirte, era levantarse tempranito. And let me tell you, it meant getting up really early. Hubo mucho tiempo que no gozábamos de regadera. And there was a lot of times that we didn't have the joy of showering Ni siquiera del lugar donde caliente el agua, el boiler. or even the place where the water was kept warm. Había que calentar en la estufa y a jicarazos. You had to warm it up on the stove and there you go. Ahora, no porque viviera yo en un pueblo, And not because I lived in a small town, sino porque la casa era un desastre. but because the house is a disaster. Así que todos calentaban su agua y a bañarse temprano So everyone would warm up their water and to shower early, y a salir casi hora y media, 2 horas de camino a la iglesia, and approximately an hour, hour and a half to church. estar en la dominical, estar en el primer servicio de la mañana y en el servicio de la noche. Being in Sunday school, the service of the morning and the service of night. Levantados desde las 5 de la mañana posiblemente para regresar a la noche, a la medianoche. Being up approximately around 5 in the morning just to come back around midnight. Déjame decirte, a 9 o 10 años de edad, tú no sabes qué pavor estar a esas horas. And let me tell you, at age of 9 or 10, you don't know how excruciating it is to be out at that time. Y el Señor nos guardó años bajo esa situación. And the Lord took care of us years under that situation. ¿Tú crees que yo me voy a espantar por cositas para dejar de venir a la iglesia? You think I'm going to be scared of things just to stop coming to church?
Mis hijos, hermanos, estuvieron en la iglesia siendo bebés. My children were in church being babies. Mi hijo Eli, sus 3 golpes serios en su cara, en su rostro, fueron en la iglesia. For my son Ellie, his 3 major injuries were within the church. Por lo menos el otro fuera de la iglesia. Hablo golpes que ocuparon stitches. And I mean injuries that were in need of stitches. Para mí, la iglesia local lo significaría todo. For me, the local church means everything. Pero déjame decirte, de en vano me sirve que signifique mucho para mí But let me tell you, it's in vain for it to mean so much to me si no empiezo con esa realidad. if I don't start with that reality. Cristo es la cabeza de la iglesia. Christ is the head of the church. No hay iglesia si no hay Cristo. There is no church if there isn't Christ. No hay vida en la iglesia si no hay cabeza en la iglesia. There is no life in church if there's no head of the church. Y qué bonito es vivir una vida balanceada, And it's so beautiful to live a balanced life, amando al Señor con todo nuestro corazón loving the Lord with all our hearts y amando lo que más ama a Él, and loving what loves him the most. porque dice que entregó su vida por ella, por la iglesia. Because it says that he gave his life for the church. Y yo sí te pediría, sincérate con el Señor y dile, Señor, sana mi concepto de iglesia local. And I would encourage you to get close to the Lord and tell him, Lord, heal my concept of church. Quita toda idea equivocada Take away any wrongful ideas y dame el ánimo para abrazar lo que tú abrazas, and give me the encouragement to embrace what you embrace, para amar lo que tú amas, to love what you love, que es tu preciosa iglesia, which is your precious church, mi iglesia local. my local church. Gracias, Señor. Thank you. Con tu rostro inclinado vamos a terminar este servicio. Esta alabanza tiene una parte, una letra muy preciosa, donde el Señor en su amor, en su expresión de amor, está siempre listo para amarte, para abrazarte, para decirte, yo di mi vida por ti, mi sangre se derramó por ti. Gracias, Señor. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de
Es increíble lo que sucede en el lugar donde se reúnen los santos. Esta parte preciosa del coro es hermosísima. ¿Quieres sentirte envuelto del amor del Señor? Es necesario ser parte de esa iglesia local. Hay cosas que el Señor va a hacer en el lugar secreto. Definitivamente hemos sido ordenados a pasar, a invertir tiempo en el lugar secreto. Mateo 6. Hay cosas que solamente Dios va a hacer en ese lugar íntimo, personal, entre Él y cada uno de nosotros. Pero hay algunas cosas que no va a hacer en el lugar secreto. Cosas que van a suceder en la reunión de los santos, en el contexto de la iglesia local. No solamente disciplina, hermanos, no solamente disciplina. Qué precioso saber que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Qué precioso saber que todos venimos con fatiga, con ansiedades, pero al final del día venimos para adorarle a Él, para rendirle alabanza y adoración. Y mientras que estamos alabándole, adorándole, Él inclina su oído, Él se emociona y ministra con su presencia a nuestros corazones y nos fortalece. ¿Sabes dónde? En el contexto de la iglesia local, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él ha prometido estar ahí en medio de ellos, para envolvernos en su amor, para abrazarnos, para fortalecernos. ¿Sabes por qué? Porque todavía no estamos físicamente en su presencia. Todavía estamos caminando este desierto, esta guerra en esta tierra, y necesitamos fortalecernos del Señor. Para eso es la iglesia local, para ser edificados en su amor, en su fuerza, fortalecidos, transformados, edificados. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Aún a mí, Señor, restaura, Señor, el concepto de lo que es la iglesia tuya, Señor. Que pueda estar consciente, Señor, que es tuya y que a ti te ha plazado dirigirla, Señor. Señor, ¿con qué autoridad yo le puedo decir a tu iglesia que se someta a mi liderazgo si yo no estoy sometido a ti, Señor? Si no dependo de ti para dirigir esta iglesia. Señor, que esta enseñanza, Señor, aplique primeramente en mi vida, porque yo soy parte del cuerpo, no soy la cabeza. Recibe honra, recibe honra. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta iglesia. Señor, esta iglesia, Señor, no es la única, no es la mejor, Señor. Somos parte de un edificio grandioso. Somos parte, Señor, de un castillo santo, Señor. Somos parte, posiblemente seamos una torre en ese edificio, Señor. Señor, que podamos proclamar, Señor, con salud, Señor, lo que es tu iglesia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Restaura, dame la habilidad, Señor, para que toda tu iglesia, las 3 generaciones, Señor, entiendan esto. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, salúdese el uno al otro en el amor del Señor, sin temor, sin temor. Nuestra vida está guardada en las manos del Señor, así que despídase en el amor del Señor. El Señor les bendiga. Mañana seguimos los varones, 7:30.